Bueno, quisiera empezar agradeciendo por la asistencia de todos ustedes a esta actividad esta noche, que es la tercera actividad de este tipo que desarrolla Otra Mirada, luego de que estuviéramos promocionando la venida del expresidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, y del candidato a la presidencia de Chile, el señor Marco Enrique Zuminami. Quisiera agradecer especialmente al doctor Jorge Tayana por haber venido a esta actividad del día de hoy, y también quisiera agradecer esa segunda vez que nos acoge a la Comunidad Andina de Naciones por haber tenido la deferencia de prestarnos su local. Quisiera centrar mi intervención en algunos elementos que me sorprendieron a mí de la democracia argentina. Y claro, yo no conocía a la Argentina hasta que fui en octubre del 2011, había estado ahí por pocos días nada más, en 2 oportunidades, y cuando uno compara, siempre la compara con su democracia, ¿no? Y yo quisiera resaltar algunas cosas, para ver si merecen el comentario de Jorge. La primera fue que no reprimían las manifestaciones populares en la Argentina, ¿no? Cosa que a mí me sorprendió, como a mí me ha perseguido tantas veces la policía, en fin, he visto cómo persiguen a la gente acá. Para empezar, la represión callejera, ¿no? No existía represión callejera en Argentina, ¿no? Entonces, claro, la gente que me acompañaba siempre mostraba su horror porque esto no sucediera, pero yo mostraba un cierto encanto de que no le dieran duro a la gente en la calle, ¿no? Esta fue mi primera sorpresa. O sea, es una democracia que soporta la movilización social, ¿no? Nosotros tenemos una democracia que no tolera la movilización social, ¿no? Y que, es más, no solo no la tolera, sino la demoniza, ¿no? Yo no digo con esto que cualquier movilización social está bien, ¿no? Muchas veces he visto en San Marcos a mis estudiantes a tomar las oficinas y yo me he molestado, ¿no? Lógicamente, porque no consideraba que esa era la medida que procedía. Pero voy al hecho de fondo, ¿no? Que me parece importante. O sea, una democracia que ha sido capaz de convivir con la movilización de su sociedad, ¿no? Y que viniendo de un contexto donde esto no sucede, sorprende. Yo lo veo como un elemento de fuerza, como una fortaleza de la democracia argentina importante, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es el elemento de los derechos humanos, ¿no? Tuve oportunidad de conocer a Eduardo Fossami, que es director de un centro de derechos humanos que funciona, Centro Nacional de Derechos Humanos, que, de la Memoria. No, el Instituto de la... Centro Cultural Eduardo Conti, funciona ahí en el Centro de Detención Clandestina. Sí, de la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Entonces, y de pasearnos en 2 oportunidades con él por la Escuela de Mecánica de la Armada y luego conversar mucho sobre el tema, ¿no? En fin, ir a conferencias, a conversatorios que se producían en ese lugar, y a mí me sorprendió la manera como la sociedad argentina lidiaba con lo que un amigo me decía, ¿no? Pedro Galín, cómo lidiaba con sus propios muertos, ¿no? Esta política de memoria colectiva y de justicia que impulsaba, ¿no? Y recuerdo que conversando con Eduardo Fossami, yo le dije, pero bueno, finalmente, ¿cómo han logrado esto? Y me dijo, bueno, ganando el gobierno. No había otra salida, ¿no? La única manera era tener el poder, porque es muy difícil hacerlo. O sea, me dijo, durante años luchamos desde la sociedad civil, es muy difícil hacerlo desde la sociedad civil. O sea, el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner fue una diferencia fundamental, como entre el día y la noche, para poder desarrollar una política de memoria colectiva y de justicia, ¿no? Y a mí también me sorprendió porque, bueno, ese es un problema serio que tenemos en el Perú, ¿no? Nosotros seguimos en acusaciones mutuas, ¿no?
sobre el tema y no hemos logrado desarrollar una política de memoria colectiva, de justicia, no hemos logrado encauzar el problema, ¿no? Yo creo que hay un tema de aprendizaje importante de la experiencia argentina, ¿no? Porque creo que ese es otro tema fundamental. O sea, si uno no restaña esas heridas del pasado, bueno, no digo que no haya polémica, por supuesto que hay polémica en la sociedad argentina y se puede ver todavía al respecto, ¿no? Yo me acuerdo que leía los editoriales de La Nación y cómo le contestaba a Página 12, o los avisos de los hijos de los desaparecidos, ¿no? O sea, hay una polémica importante, pero sentía también que hay un cimiento allí para la democracia argentina, para la sobrevivencia de la democracia argentina, muy significativo, ¿no? Y un tercer elemento, quizás el más controvertido de estos tres, que tiene que ver con la ley de medios audiovisuales, ¿no? Que es una cosa que también me interesó mucho porque la realidad es diferente a la que vivimos en el Perú, ¿no? O sea, acá en mi concepto vivimos una dictadura mediática de dos o tres oligopolios que son dueños de la mayoría de los medios, y el que no piensa como ellos básicamente se ríen de uno, lo insultan, lo calumnian, etcétera, ¿no? O sea, me ha pasado muchísimas veces a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, ver que se podía debatir sobre otro concepto de libertad de prensa, que no tenía que ver con libertad de empresa, sino que tenía que ver con diversas voces, diversos intereses sociales que se podían expresar, o que se pensaba que se podían expresar a través de los medios de comunicación, porque esta ley está trabada en su funcionamiento todavía por demandas que ha impuesto uno de los grupos oligopólicos, el grupo Clarín. Entonces no está plenamente en funcionamiento, pero el solo hecho de que se haya producido un debate para que la ley se diera, y además porque fue una ley que no solo aprobó la mayoría kirchnerista, sino que contó con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas, salvo la derecha, ¿no? Como seguramente se van a oponer a reformas similares que ojalá se den en el resto del planeta, ¿no? Pero me parece también otro cimiento muy importante. Hace poco, en una reunión sobre democracia en la región, convocada por nuestra Cancillería, un politólogo chileno señalaba que el principal problema que afronta la democracia en América Latina son los oligopolios mediáticos, ¿no? O sea, la imposibilidad de hablar, o sea, de desarrollar un debate público sobre la base del principio de la libertad de expresión, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas básicos que tiene la democracia peruana. Yo creo que en este país no existe libertad de expresión, que la libertad de expresión está secuestrada por un grupo de oligopolios de medios, ¿no? Entonces, ese es el tercer elemento que a mí me parece muy importante, ¿no? Bueno, Jorge ya se ha referido a otro que largamente, que son los temas de reivindicación del trabajo, ¿no? O sea, el hecho de que exista negociación por rama, el hecho de que se proteja la negociación colectiva en Argentina, el hecho de que nosotros tenemos 10,2% de trabajo decente, según un último estudio de Julio Gamero, comendado por el Ministerio de Trabajo. Argentina tiene encima del 60% de trabajo decente, ¿no? Y esto lógicamente tiene que ver con la libertad sindical que existe, ¿no? Que es el principal elemento de desarrollo del trabajo decente en el planeta, ¿no? Entonces, en fin, estos elementos que yo creo que le dan una fortaleza particular a la democracia argentina. Claro, en contraparte hay siempre la alta polarización que existe, ¿no? Que es obviamente un elemento preocupante, ¿no? La alta polarización, que es una característica casi histórica, creo yo, no solo de la democracia, sino de la política argentina, y que tiene que ver con su historia contemporánea, lógicamente, ¿no? Yo por el momento me quedaría allí, y bueno, Carlos, quizás tú quieres...